Buenas tardes. El objetivo de este video consiste en realizar un análisis termodinámico al artículo que se titula Producción, purificación y caracterización de surfactantes aislado de Bacillus oceanicediminis H2. El grupo está conformado por Juliana Arias, José Anthony Pérez y mi persona, Juan Camilo Rojas. Para contextualizarlos, los surfactantes producidos por microorganismos o biosurfactantes son moléculas anfifílicas que tienen la capacidad de reducir la tensión superficial, lo que le permite tener la capacidad de repartirse en las interfaces agua-aire. Esta capacidad la hace tener propiedades únicas y ser empleada en diferentes industrias. A diferencia de los surfactantes sintéticos, los biosurfactantes se caracterizan por tener baja toxicidad, ser biodegradables y formar complejos con metales pesados. Uno de los compuestos más empleados es la surfactina, un producto generado a partir de una especie de bacillus. Vamos con la descripción del proceso seleccionado. Tenemos entonces el diagrama de flujo donde vemos la bacteria Oceanus Acidicis H2 que se aisló de las tierras baldías de las industrias de procesamiento de cultiembres en Calcuta, la India. Se utilizó glucosa como fuente de carbono para una entrada de 500 kilogramos. Durante 5 días se agregó al cultivo solución con MSM y la bacteria se inoculó en un medio de cultivo a pH 7. Entonces, completando el inóculo, se realizó ya la fermentación en un fermentador de 10 metros cúbicos a 37 grados Celsius y 180 revoluciones por minuto. Al reactor se le añadió agua y oxígeno. Cada fermentación duró 5 días consecutivos. La fermentación, una vez completada, se producen gases de desecho y productos de fermentación. Como en estos productos las fases líquidas están mezcladas, pues entonces se deben realizar procesos de purificación para obtener un producto más puro. Entonces, en la purificación se preparan alícuotas para centrifugar las muestras. Se realizan dos centrifugaciones a 4 grados Celsius, pasando de 6.000 a 15.000 revoluciones por minuto. El sedimento resultante se resuspende en igual volumen de agua desionizada, llevando el pH a 7 en este punto. Luego, la tensión superficial de la solución resuspendida se midió mediante el método de recuento de gotas. Pues si se disminuyó la tensión superficial de la mezcla, esto indicaría que hay presencia de biotensioactivo. Biotensioactivo ahora crudo se evaporó al vacío, donde se eliminó parte del agua innecesaria que hay en el proceso y luego se liofilizó liberando el resto del agua para obtener biotensioactivo crudo sólido, el cual se pesó para conocer la masa del biosurfactante. El biosurfactante crudo se sometió a algunas etapas de cromatografía para aumentar la pureza, como cromatografía de capa fina. También se realizaron pruebas de identificación de proteínas. Al final del ciclo completo se deberían obtener aproximadamente 0.110 gramos de biosurfactante crudo sólido. El balance de masa se realizó primero que todo balanceando la reacción de crecimiento correspondiente con estas ecuaciones para estequiometría. Se tomó el sistema como la entrada de glucosa hasta la salida de sulfactina y los demás elementos que salen de fermentación haciendo uso de esta ecuación de balance de masa, donde este término era el de acumulación. Sin embargo, este va a ser igual a cero debido a que el sistema se encuentra en estado estacionario. Este es el término de entrada, salida, generación y consumo. El inóculo inicial se halló partiendo de estas ecuaciones de acá y se encontró que este iba a ser muy cercano a cero, por lo cual en la tabla de balance de masa se pone como cero. Sin embargo, es de recalcar que este no es cero. Todos estos componentes, la generación y el consumo se llevan por estequiometría. Sin embargo, el oxígeno se propuso un valor teórico encontrado en la literatura y el de urea se supuso que solamente se iba a consumir el 60% debido a que no debían agotarse todos los componentes en los nutrientes de la reacción para el microorganismo. Para realizar el balance de la energía, primero que todo se tuvo en cuenta el balance general de la energía y se hicieron unas suposiciones. La escala de la energía del sistema está en estado estacionario, no hay transferencia de trabajo, se desperdicia la energía cinética y potencial y los flujos de entrada son iguales a los flujos de salida y por tanto se llega a que el balance de energía va a ser igual a este cociente que tenemos aquí. Esto puede ser visto también de la manera que tenemos acá, la cual puede ser es una ecuación diferencial que se puede resolver por el modelo de variables separables de funciones constantes a una sola variable y se llega a esta ecuación que tenemos acá para calcular el delta de H de reacción. El cálculo del calor de reacción se hizo teniendo en cuenta el delta de H de formación de todos los compuestos y su coeficiente que sería su contribución para el delta de H de reacción, teniendo en cuenta que si es un producto tendrá un signo positivo y que si es un reactivo tendrá signo negativo.
Este sería el valor que se obtuvo. Para determinar la fugacidad del oxígeno en la fase vapor se debe emplear el coeficiente de fugacidad. Sin embargo, como la fermentación se realizó a una condición de presión de 1 bar, el oxígeno se comporta como un gas ideal. Además, como el oxígeno presenta baja solubilidad, este se comporta como un soluto de dilución infinita, por lo que se empleó Henry como estado de referencia. Por lo tanto, la ecuación para el oxígeno queda como se muestra en pantalla. El valor de la constante de Henry fue sacado de la literatura y se obtuvo una solubilidad de 22.25 por 10 a la menos 5, lo que significa que muy pocas partículas del oxígeno se disolvieron en la mezcla acuosa. A continuación se representa el equilibrio líquido-vapor de un sistema binario metanol-cloroformo. La realización de ese diagrama se llevó a cabo calculando los puntos de rocío y de burbuja para la mezcla, dando diferentes valores de temperatura a todo el rango de composición. Las constantes de saturación de la ecuación de Antoine pueden ser observadas a continuación. Para calcular los puntos de burbuja y de rocío se partió de la siguiente ecuación, cada una se acomodó de tal manera que fuese factible usar a los puntos de rocío, se opuso la sumatoria de x y igual a 1 y para los puntos de burbuja la sumatoria de y igual a 1. En las ecuaciones anteriores se puede presentar el término de los coeficientes de actividad, el cual fue calculado de la siguiente manera, en cual estos parámetros fueron encontrados en la literatura. Con los cálculos hechos anteriormente y por medio de un proceso de iteración, fue posible llegar a la siguiente gráfica, en la cual se encontró una cita entre 0,6 y 0,7, diciendo que aquí las interacciones de la mezcla eran mayores que las de los componentes puros. Para determinar los parámetros bioquímicos hicieron uso de las reacciones metabólicas para el crecimiento heterotrófico planteadas anteriormente. En primer lugar, se calculó el rendimiento máximo de biomasa en base al sustrato con la ecuación que se muestra en pantalla, donde depende del grado de reducción de la biomasa, el grado de reducción del donador de electrones y la energía libre de Gibbs catalítica del donador. Para encontrar los grados de reducción de la biomasa y del donador se tuvo en cuenta los grados de reducción de cada elemento, como se muestra en la tabla, y los coeficientes estequiométricos de cada componente. Para la biomasa se tuvo que el grado de reducción fue de 4,2 y para el donador de electrones se tuvo que fue de 24. Ahora, para hallar el rendimiento de la biomasa, se empleó la ecuación que se muestra en pantalla, donde C es el número de carbonos del donador de electrones, que en este caso fue la glucosa. Se obtuvo que el rendimiento fue de 236.05 kilojoules por mol de biomasa. Por otro lado, se tuvo en cuenta la ecuación para la reacción catabólica. Y además se encontró que en la literatura que la energía libre de Gibbs catalítico era igual a 2843,1 kilojoules. Con los datos anteriormente calculados, se encontró que el rendimiento máximo de biomasa en base al sustrato es de 3,876 mol de biomasa por mol de glucosa. Posteriormente se halló la velocidad máxima de crecimiento, donde se tuvo en cuenta el consumo de sustrato por mantenimiento, que se calculó por medio de esta ecuación, que depende de la temperatura de la fermentación. Empleando la energía libre de Gibbs catalítica y los grados de reducción de la biomasa y la glucosa, se obtuvo que la velocidad máxima fue de 0,493 horas a la menos 1. Ahora, para calcular el calor producido por las reacciones metabólicas, se tuvo en cuenta que este depende de los grados de reducción de la biomasa y del donador de electrones, además del rendimiento máximo de biomasa en sustrato, donde se calculó a partir de esta ecuación y se obtuvo que era de 3,738 mol de oxígeno por mol de glucosa. Reemplazando estos valores, se obtuvo que el calor producido fue de 255,36 kilojoules por mol de biomasa. Para hallar el rendimiento del sustrato en base al producto, se halló esta ecuación donde depende de los grados de reducción del donador de electrones de la biomasa y del producto. Y se encontró que el rendimiento del sustrato en base al producto es de 0,092 mol de glucosa sobre mol de surfactina. Por otro lado, para calcular la cantidad de producto generado en la fermentación, se asumió una alimentación de 100 kilogramos de glucosa al día, donde se obtuvo por medio de la estequiometría que se necesitan 6.258,1 kilogramos de surfactina al día. Además, también se calculó la cantidad de glucosa requerida para producir 200 kilogramos al día de surfactina y se encontró que se necesitan 3,21 kilogramos de glucosa al día. Ahora vamos a hablar del análisis de sensibilidad con el objetivo de verificar la diferencia en magnitud de los parámetros cinéticos dentro del metabolismo del microorganismo. Se decidió cambiar la fuente donadora de electrones. Para esto se optó por elegir glicerol como fuente de carbono, el cual tiene un gamma de 14, y de ese modo mirar qué tan diferente iban a ser los cálculos con este nuevo sustrato. La reacción catabólica del glicerol se muestra en pantalla. Entonces, para calcular la energía libre de Gibbs catalítica se tuvo en cuenta la energía libre de Gibbs de cada componente y su contribución. Los resultados obtenidos indican, para esto se tuvo en cuenta que el delta G catalítico es igual a menos el delta G de formación y se calcula de la manera que se ve en la pantalla. Los resultados obtenidos indican un cambio en el Y de XG y el Umax y el rendimiento máximo de masa basado en biomasa. Todos estos valores disminuyeron obteniéndose los resultados que se muestran a continuación. ¿Qué son estos de acá? Se puede observar con este resultado obtenido que ahora se necesita mucho menos donador de electrones para obtener un mol de producto, lo que indicaría que el glicerol es mejor fuente de carbono que la glucosa debido a que logra mayor rendimiento teórico.
Finalmente, dentro de las conclusiones del trabajo realizado podemos destacar que la producción de biosurfactantes con Bacillus oceanisediminis H2 usando glucosa y urea puede ser factible dentro del rendimiento teórico, pues con 3,21 kilogramos por día de glucosa se pueden producir hasta 200 kilogramos por día de surfactina. Sin embargo, el uso de una diferente fuente de carbono como el glicerol podría mejorar el rendimiento del producto de surfactina. Por ello, se recomienda hacer un nuevo estudio para esclarecer si con la práctica experimental puede obtenerse un rendimiento de producto en base al sustrato similar a lo que se obtuvo de manera teórica. Muchas gracias por la atención.